Buen día. Trabajemos en este video el tema número 8.4, ley de los cosenos. Recordemos que de la lista que habíamos hecho para las condiciones de un triángulo oblicuo ángulo, pues nos restan dos condiciones específicas. El caso cuando me están dando la medida de 3 lados y el caso cuando me están dando la medida de 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. Si nosotros quisiéramos utilizar la ley de los senos, nos daríamos cuenta que ninguna de las relaciones estaría completa. Lo que hacíamos era, checar que una de las columnas conociera yo los dos valores, tanto el lado como el ángulo opuesto. Entonces vamos a observar, repito, que no voy a poder aplicar la ley de los senos. Entonces en este caso sugiere que debo de aplicar la ley de los cosenos. ¿Pero qué me dice la ley de los cosenos? Bueno, que dado un triángulo ABC con lados A, B y C minúsculas y con ángulos A, B y C mayúscula, entonces tenemos que el cuadrado de la longitud de cualquier lado de un triángulo va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble producto de las longitudes de los mismos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Algebraicamente me quiere decir que si yo quiero encontrar el valor de A, por ejemplo, entonces la formulita me dice que el valor de A al cuadrado debe ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos el doble producto de los dos lados que me están dando los dos lados conocidos por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos, en este caso el ángulo A. De manera análoga puedo hacer para el lado B y para el lado C. Observemos que puedo tener una forma alternativa de esta ley de los cosenos. Si yo de la forma estándar despejo los cosenos, tendría yo esta forma alternativa, donde me dice que el coseno de A debe ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2 veces el producto de B por C. Entonces, veamos cómo aplicar esta ley de los cosenos. Me dice que si me están dando 3 lados de un triángulo, se puede usar la ley de los cosenos para hallar cualquiera de los 3 ángulos. Una sugerencia o un procedimiento a seguir para resolver el triángulo oblicuo ángulo sería que siempre encontraremos primero el ángulo más grande, es decir, el ángulo opuesto al lado más largo, ya que esta práctica garantizará que los ángulos restantes sean agudos. Luego se puede encontrar otro ángulo del triángulo aplicando la ley de los senos o de los cosenos. Observemos que cuando se determina un ángulo por medio de la ley de los cosenos, no hay caso ambiguo, ya que siempre se obtiene un ángulo único entre 0 y 180 grados, a diferencia que si yo utilizara para encontrar el resto de los lados la ley de los senos, entonces ahí tendría yo que empezar a identificar si va a ser un caso ambiguo o no. Es decir, que va a haber casos en los que pueda yo encontrar la medida de dos ángulos y de esos dos ángulos tenga yo que decidir cuál va a ser la solución a mi figura o a mi triángulo que me estén dando. Entonces ahorita vamos a resolver algunos ejemplos en donde voy a resolverlo utilizando simplemente la ley de los cosenos y también lo voy a resolver utilizando la ley de los cosenos junto con la ley de los senos. Entonces el siguiente ejemplo me dice: encuentra los 3 ángulos del triángulo, sabiendo que el lado A mide 8, el lado B mide 19 y el lado C mide 14. Considerando la sugerencia que acabamos de dar, entonces primero hallamos el ángulo opuesto al lado más largo, es decir, el lado B. Usando la forma alternativa de la ley de los cosenos, podemos determinar que, como ya determinamos que B es el lado más grande, entonces me va a interesar encontrar este ángulo. Por lo tanto, por la forma alternativa, yo tengo que coseno de B debe ser igual a cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada sobre 2 veces AC. Si yo sustituyo los valores, tengo que A vale 8, que C vale 14 y que B vale 19. Sobre 2 veces A, que vale 8, y C, que vale 14. Resolviendo esas operaciones tengo que ese valor debe ser
aproximadamente menos 0.45089. Entonces, observamos que como mi valor es negativo, entonces podemos decir que B debe ser un ángulo en el segundo cuadrante. Por lo tanto, si está en el segundo cuadrante, puedo asegurar que ese ángulo debe ser un ángulo obtuso. ¿Y qué valor va a tener ese ángulo? Aplicando coseno inverso a esta aproximación, yo tengo que B debe ser igual a 116.80 grados. Entonces ya tengo la medida del ángulo B. En este punto trataré de usar la ley de los senos para determinar el ángulo A. Si yo ocupo la ley de los senos, me quedaría que 8 sobre el seno de A debe ser igual a 19 sobre el seno de 116.8 grados igual a 14 sobre el seno de C. ¿Cuál es la columna que está completa? En este caso esa sería mi columna que está completa. Y despejando, entonces tendré yo que el seno de A debe ser igual a 8 por el seno de 116.80 sobre 19. Realizando esa operación tengo que eso debe ser aproximadamente 0.3758. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora observemos que de temas anteriores ya habíamos visto que el seno era positivo. En este caso me da 0.3758, es positivo tanto en el primero como en el segundo cuadrante. Entonces ahí es donde empieza mi primer problemática, que como tengo dos posibilidades, entonces tengo que descartar cuál de esas dos posibilidades no va a ser solución. Es decir, si mi solución va a ser un ángulo agudo, que es el que debe estar en el primer cuadrante, o si debe ser un ángulo obtuso, que es el que tendría que estar en el segundo cuadrante. Entonces sabemos que A, o podemos asegurar que A debe ser agudo, ya que B es un ángulo obtuso, y un triángulo puede tener como máximo un ángulo obtuso. Entonces puedo asegurar que el valor del ángulo A debe ser igual a 22.08. Ya tengo el valor de B y el valor de A. Me interesa ahora entonces encontrar el valor del ángulo C. Por geometría plana sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces, utilizando ese hecho, tengo que C debe ser igual a o aproximadamente a 41.12 grados. Y entonces con eso ya encontré la medida de los tres ángulos. Otra manera de poder encontrar el valor de C sería volver a utilizar la ley de los senos y ocupar las columnas correspondientes o las razones correspondientes para poder encontrar el valor de C. Y bueno, esa sería una técnica para poder resolver este triángulo. ¿Qué otra técnica podría yo ocupar? La otra técnica es ocupar pues las formas alternativas de la ley de los cosenos. Por la ley de los cosenos yo tengo que el coseno de A debe ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2 veces B por C. Sustituyendo valores y resolviendo tengo que entonces el coseno de A debe ser aproximadamente 0.92669. Y despejando el valor de A, aplicando coseno inverso a ambos lados, tengo que A debe ser aproximadamente 22.075, que es lo que había yo encontrado hace rato, un valor aproximado. Para el caso del ángulo C, pues utilizo la forma alternativa de la ley de los cosenos, y entonces tendría yo que coseno de C sería igual a 0.75328. Y despejando el valor de C, aplicando en este caso coseno inverso a ambos lados de esta expresión, tengo que C debe ser igual a 41.124, que es aproximadamente lo que habíamos encontrado hace rato. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? La ventaja de utilizar simplemente la ley de los cosenos para resolver un triángulo es que no voy a tener la necesidad de tratar de descartar posibilidades de soluciones, porque en el caso de los cosenos no existe el caso ambiguo, a diferencia de el caso de los senos. En el caso de los senos ya habíamos visto que
como me iba a dar un valor positivo, entonces tengo dos posibilidades: que el ángulo esté en el primer cuadrante o que esté en el segundo cuadrante, es decir, que sea un ángulo menor a 90, un ángulo agudo, o bien un ángulo obtuso que esté en el segundo cuadrante. Y entonces ahí es donde está la desventaja de utilizar la ley de los senos cuando ya anteriormente apliqué la ley de los cosenos. Veamos un ejemplo más. Me pide considere el triángulo ABC que está del lado derecho con lados A igual a 90, B igual a 70 y C igual a 40. Me pide calcular entonces los ángulos A, B y C. Entonces en este caso lo voy a resolver simplemente utilizando la ley de los cosenos. De acuerdo con la sugerencia que habíamos mencionado al inicio del video, entonces primero debemos encontrar el ángulo opuesto al lado más largo. En este caso mi lado más largo es el valor de A. Entonces lo primero que voy a tratar de hacer es encontrar el ángulo A. Entonces la forma alternativa de la ley de los cosenos me dice que coseno de A debe ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2 veces B por C. Sustituyendo los valores, yo tengo que el coseno de A debe ser aproximadamente menos 0.2857. Como es negativo, podemos asegurar que el coseno debe de estar en el segundo cuadrante, es decir, que debe ser un ángulo entre 90 y 180. Es decir, que debe ser un ángulo obtuso. Por lo tanto, puedo asegurar que entonces A debe ser igual a 106.6 grados. Con estas condiciones puedo usar la ley de los senos o la ley de los cosenos. En este caso usemos la ley de los cosenos para que veamos que es más fácil resolverlo siempre utilizando simplemente la ley de los cosenos. Entonces para el caso del coseno de B utilizo la forma alternativa, sustituyo mis valores y entonces tengo que ese coseno debe ser aproximadamente 0.6666. Despejando yo tengo que B debe ser igual a 48.19 grados. Y pasa lo mismo para el ángulo C. Utilizo la forma alternativa, sustituyo mis valores y entonces tengo que el coseno de C debe ser aproximadamente 0.9047. Despejando el valor de C, yo tengo que C sería igual o aproximadamente 25.21 grados y ya tengo la medida de mis tres ángulos. Repito entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Bueno, en este caso lo que se sugiere es, cuando me estén dando la medida de tres lados, es mejor utilizar siempre la ley de los cosenos para resolverlo, ya que si a ustedes se les facilita más utilizar primero la ley de los cosenos y después la ley de los senos, no hay ningún problema. El único problema que se podría encontrar es que en algún caso me tendría que salir un caso ambiguo en donde tendría yo dos posibles soluciones y tendría yo que descartar cuál de ellas es la que no me va a servir para poder resolver mi triángulo.